Buenos días, amada iglesia. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra la compartí hace algunos jueves atrás y por orden del Espíritu Santo deseo volver a compartirla con la que no la ha escuchado. Creo que es de gran bendición si usted pone su corazón a remojarse, escuche, en las aguas de vida del Espíritu Santo. Creo que va a ser algo maravilloso para usted, como lo ha sido para mí. Quiero contarle que estando en mi casa, leyendo la palabra, yo mismo me decía, Señor, me encantaría que me dieras una palabra especial para dársela a tu pueblo, pero yo quiero que me hables a mí con respecto a eso. Entonces yo abro mi Biblia y comienzo a leer. Yo no soy de los que dice, ¡pa! Y leo así. Pero abrí mi Biblia y dije, bueno, quiero comenzar a leer a partir de acá. Y en efecto comencé a leer a partir del capítulo que apareció. Leí 2 versículos y tuve que cerrarla. Fui tan confrontado con la palabra que ni siquiera pude seguir adelante. Tuve que cerrarla, tuve que pasar horas. Creo que ese día pasé meditando solamente en aquello que había leído. Y le daba vuelta y yo decía, pero ¿cómo es posible? No entiendo cómo una cosa puede ser sí, pero al mismo tiempo es no. Entonces yo decía, Señor, dame tu revelación, háblame al corazón, necesito una respuesta. Y bueno, la respuesta está acá. Y yo quiero compartirla con ustedes. Yo le puse como título, el pecado de la arrogancia. Vamos a leer en 2 de Crónicas 25:1 y 25:2. Dice así, usted lo puede ir buscando en su Biblia, en su iPod, en su iPad, lo que usted quiera. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hasta ahí íbamos bien, no había ningún problema. Entro al segundo versículo y quedo plasmado, quedo trabado, quedo impactado porque dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Cómo puede hacer alguien lo recto ante los ojos de Dios sin tener el corazón perfecto? ¿Ha meditado usted alguna vez en esto? O ustedes allá arriba también, o los que nos ven a través del internet. ¿Ha meditado cómo es posible que alguien haga lo recto ante los ojos de Jehová, pero que su corazón no sea recto? Pues resulta que es sí. ¿Cuántos de nosotros no diezmamos? ¿Cuántos de nosotros no venimos a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros no levantamos nuestras manos? ¿Cuántos de nosotros muchas veces venimos aquí de rodillas? ¿Cuántos de nosotros no cooperamos? ¿Cuántos de nosotros hacemos muchas cosas y sin embargo nuestro corazón no está acá en lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque necesito impresionarme a mí mismo, necesito impresionar al que está a mi lado, pero el corazón de Dios no se deja impresionar fácilmente. Este rey Amasías, dice la Biblia que hizo lo recto. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, conmigo podemos hacer lo recto, pero nuestro corazón no es perfecto. Si tu corazón no vibra de pasión por lo que haces para Dios, tu corazón no es perfecto. Y puedes reventarte y romper tu billetera y entregar miles y miles y miles de colones y sin embargo tu corazón no es perfecto. El hecho de hacer las cosas no me santifica. Lo que me santifica es mi corazón entregado con pasión a Él. Eso es lo que marca la diferencia entre lo que haces para Dios y lo que crees que estás haciendo para Él, pero lo estás haciendo para ti mismo, porque necesitas una aprobación de los hombres. Por favor, quiero que me acompañe a 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Y dice:
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La respuesta para Samuel era clara. Habían aparecido hombres increíbles y todos podían ser rey sobre Israel. Dice la palabra que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando Dios está hablando aquí y me está diciendo a mí que lo único que yo estoy haciendo es honrarte de labios, sin mi corazón, porque lo que yo tengo es algo aprendido y no implementado y no interiorizado y no hecho con pasión, engendrado y crecido por el Espíritu Santo, me veo entonces de que no he hecho absolutamente nada. Y que mis oraciones lo que están haciendo es llegando al cielo raso de mi casa, de mi iglesia, de mi carro, de donde yo me esté arrodillando, si no lo estoy haciendo con la actitud correcta delante de Dios. Lo más triste es cuando hacemos las cosas por agradar a los demás o a nosotros mismos, pero no al Señor. Caemos en una rutina, ya nada emociona, no hacemos nada y lo hacemos como un rito por el qué dirán, pero no por la pasión y el amor por Jesucristo. Usted puede tener iglesias llenas de gente que parece un tambor, pero que no tiene nada en su interior. No es lo que pasa en esta iglesia, ¿verdad? No es lo que pasa en esta iglesia, ¿verdad? Pero hay sitios que están llenos que parecen una batería. Hace mucho ritmo para que no se sienta mal. Pero después de que se produce ese sonido, no queda nada. No hay producción de nada. Ese montón de ruido es algo que entra a mis oídos, pero se desvanece. ¿Cuántos de nosotros somos como un tambor al cual golpeamos y golpeamos para que la gente escuche que estamos ahí, pero no hay contenido? Venga conmigo, por favor, a Hechos 8:18. Acompáñeme. Hechos 8:18. Esta palabra me impactó muchísimo porque yo quiero decirle que toda la palabra que tus pastores comparten acá es porque Dios les ha impactado el corazón y hemos tenido que andar por esto. Hemos tenido que caminar por esto. Así que apechúguelo, abrácelo, crea que lo que le estamos diciendo es verdad, investíguelo, vaya a la palabra, dígale: Señor, lléname lléname de tu amor, dame sabiduría para que yo pueda entender. Hechos 8:18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Imagínense lo que está ocurriendo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Se lo repito: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Simón era un mago durante el tiempo en que los apóstoles se habían ya desarrollado bajo el poder del Espíritu Santo. Simón era un tipo que tenía montado un show. De cuando en cuando se presentaba en diferentes sitios de las ciudades y con su magia hacía dinero y sorprendía a la gente. Pero cuando se dio cuenta que vinieron unos hombres que ya no eran corrientes, sino que eran hombres llenos del Espíritu Santo y que hacían prodigios, señales y milagros a los cuales él nunca iba a poder alcanzar, él dijo: aquí lo que tengo que hacer es darles billete para que ellos me den el secreto de cómo hacen estas cosas.
Sin embargo, lo que yo quiero rescatar de todo esto es la palabra que dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dijo, y dice la palabra, perdón, en segunda de Crónicas, que dice que Amasías hacía lo recto, pero su corazón, hacía lo correcto, pero su corazón no era recto delante de Dios. Cuando no hay humildad en nuestro corazón, hay arrogancia. Simón era un tipo arrogante. Él creía que podía conseguir lo que quisiera porque le daba la gana, porque tenía cómo hacerlo económicamente y que los demás tenían que rendirle pleitesía y hacer lo que él dijera. ¿No se le parece a alguno de nosotros? ¿No se le parece a alguno de nosotros? ¿No te pareces o yo me parezco a Simón muchas veces? Cuando no hay humildad en nuestro corazón, hay arrogancia. La siguiente, por favor, porque quiero darles una definición. La arrogancia, escucha bien, es un defecto. La arrogancia es un defecto que se refiere al excesivo orgullo de una persona en relación consigo misma y que lleva a creer y a exigir más privilegios de los que tiene derecho. ¿Sabe que la persona arrogante, la arrogancia es un defecto del carácter? Y si algo está defectuoso es porque no sirve. Cuando nosotros tenemos actitudes de arrogancia en nuestro corazón y creemos que merecemos más de lo que realmente tenemos que tener o debemos de tener, somos arrogantes. Y el arrogante es una persona que tiene defectos. Todos tenemos defectos, pero el defecto de la arrogancia es terrible y usted conmigo lo va a ver un poquito más adelante en la vida de Amasías. La arrogancia se mantiene a través de la presencia de características como altanería, soberbia, un sentimiento de superioridad que hace que el individuo que la tenga se sienta muy superior a los demás. ¿Qué hacemos con eso? Cuando Dios me tocó a mí, yo inmediatamente empecé a examinarme, es que no me quedaba otra. Es que no me quedaba otra y empecé a revisar mi corazón y darme cuenta si era yo y tenía yo, si estaba defectuoso en esto. Porque mire, iglesia, usted puede tener y yo podemos tener muchos defectos, pero si los ponemos ante el altar, ante los pies de Cristo, esos defectos son limpiados, son lavados y son transformados por la sangre de Jesucristo. Y la presencia del Espíritu Santo es la que me transforma a mí y me hace a la imagen de Cristo. Pero si yo tengo defectos y aún teniéndolos, los oculto y aún ocultándolos, no solo los oculto, sino que pongo una mano por delante y digo, no, eso no es conmigo. Eso no nos lleva al cielo. Y si no nos lleva al cielo, ¿a dónde nos lleva? Al infierno. Quien padece de arrogancia no reconoce errores, aun siendo muy evidentes. Está la superioridad en la cual se cree que está posicionado el arrogante, que es incapaz de decirle a otro, sí me equivoqué. Como consecuencia de este error, nunca será la persona arrogante culpable, sino los demás. La persona que tiene arrogancia en su corazón nunca va a reconocer que cometió un error. Parejas y matrimonios. Cuando ocurra algo en tu casa y no eres capaz de reconocer tu error, eres un arrogante. Eres una arrogante. Y haces sufrir a tu cónyuge. ¿Por qué? Porque no eres capaz de decir, me equivoqué. ¿Cómo cuesta, verdad? Si hay algo que cuesta en este mundo, pastora, es decirse a uno mismo, me equivoqué, perdóneme. Ayer estaba con unos hermanos y uno de ellos me decía, vieras que hace como un año
vos hiciste esto y esto y esto, y eso me dolió mucho en el corazón. Wow, y yo me quedé de repente, después de haber estudiado esta palabra, y yo dije, Señor, aquí puedo quedarme callado, ya eso pasó. Pasó hace un año, pero no en el corazón de aquella persona porque lo sacó a la luz. Yo pude haberle dicho, hijo o hija, tranquilo, ya eso pasó, no va a volver a ocurrir, no debe volver a ocurrir, pero tenía que pedir perdón. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, iglesia querida, tenemos un montón de círculos sin cerrar. El arrogante tiene círculos sin cerrar. ¿Por qué? Porque no es capaz de pedir perdón. No es capaz de decir me equivoqué. Entonces dejas abierta una situación que produjo dolor en alguien o en muchos. Amados, tenemos que aprender a pedir perdón. Y no solo pedir perdón, hay que aprender a decir me equivoqué. Porque eso cierra los círculos en tu vida. No recibimos bendición mientras círculos estén abiertos. No recibimos bendición económica, escuche, mientras círculos estén abiertos en nuestra vida. No recibiremos bendición de abundancia mientras círculos estén abiertos en nuestra vida. Tenemos obligadamente que renunciar a esta actitud y decir, me equivoqué. Padres, ¿cuántas veces no hemos gritado a nuestros hijos? Y por la posición de padres no somos capaces de decir, hijo, me equivoqué. Te juzgué mal. Perdóname porque creí una cosa, pero vengo ante ti con humildad. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces de pedir perdón a nuestros hijos, ¿cómo estos hijos van a pedirnos perdón a nosotros? ¿Quieres una familia funcional? Aprende a pedir perdón y decir que te equivocas. El corazón contrito, mi corazón hecho pedazos, tú no vas a despreciar. Pero si usted o yo venimos con el corazón de una pieza, sí está bien, me arrepiento. Mire, esa actitud, agárrela, envuélvala y tírela para la basura. O solo yo lo he hecho. Sí, me arrepiento, está bien. Con esa cara. Ese es un corazón en piezas. Un corazón de una sola pieza. Sí, está bien, lo reconozco. Ok, lo reconozco. ¿Le ha pasado a usted o solo a mí? El corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Acompáñeme a 2 de Crónicas 25:6. Busquen su Biblia. 2 de Crónicas 25:6. Y vamos a leer un poquito de ahí en adelante qué pasó con el famoso Amasías y de por qué su corazón no era recto. Aunque hizo lo recto, su corazón no estaba bien. Vamos a ver. Dice, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100 hombres valientes. Voy a hacer un paréntesis ahí. Amasías, en su tiempo en que hizo las cosas rectas, todo le salía bien. Creció económicamente el reino. Tenía todo lo que anhelaba y quería. Tenía un montón de soldados, increíble armada, pero él quería tener 100 mercenarios aparte. ¿Ok? Entonces vamos ahí. Versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel. Amasías reinaba sobre Judá. Acuérdense que habían dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Ok? Amasías era rey sobre Judá. Amasías era descendiente directo de la casa de David y reinaba sobre Judá. Israel se había apartado totalmente, digamos, de esto, habían hecho un reino aparte, y de este reino aparte, Amasías quería tomar 100 mercenarios.
Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces así, y si te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Amasías estaba más interesado y preocupado por el dinero que torpemente había invertido fuera de la voluntad de Dios que por el consejo mismo de Dios. Iglesia querida, te voy a dar un consejo de todo corazón. Ojalá que lo agarres y lo atesores. Antes de tomar una decisión de algo en tu vida, consúltalo con Dios. Y si esta decisión necesitas consultarla con tus pastores, hazlo antes de tomar la decisión. Porque tus pastores vamos a orar por ti. Porque tus pastores queremos lo mejor para ti, como lo quiere Dios. Te doy este consejo de gratis. Ya la ofrenda la recogieron. Te doy el consejo por los 1,500 de lo que te vas a comer ahora. Nunca hagas nada sin consultarlo a Dios. Sigamos leyendo 2 Crónicas 25:10. ¿Está conmigo ahí? Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido, o sea, los mercenarios, a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces, Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató a los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y ahí los despeñaron y se hicieron pedazos. Versículo 13, ráyelo. Mas los del ejército que Amasías, los mercenarios, había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Ben-Orón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Hijos e hijas queridas, cuando nosotros tomamos una decisión por arrogancia, sufrimos consecuencias. La arrogancia se conecta con la desobediencia. La desobediencia se conecta con la rebeldía. Y eso junto trae pecado. El pecado trae maldición y juicio. Cuando Amasías despidió a los mercenarios, estos se molestaron tanto por no haber ido a la guerra. Ojo, ni siquiera era por la plata. Ya la plata ya se había pagado. Sino porque no pudieron ir a la guerra porque ellos querían mostrar la clase de mercenarios que eran y haber ganado la guerra en vez de Judá, para Judá, que dice la palabra que entraron en las propiedades de Judá, invadieron las ciudades y no solamente eso, sino que mataron a gente inocente. Iglesia querida, una decisión hecha con arrogancia trae consecuencias sobre nuestras familias, sobre nuestras economías, sobre nuestra salud. Cuando yo hago lo que a Dios le corresponde hacer, me torno juez y Dios de mí mismo. Sino que hemos decidido que hay un Dios poderoso que nos gobierna a nosotros. Y le hemos entregado el corazón. Pero cuando tomamos decisiones erradas, y esas decisiones son porque soy un arrogante, un soberbio y un orgulloso, eso trae consecuencias en nuestras casas. Trae consecuencias en nuestras casas, iglesia. Lo primero que usted va a ver es que su decisión errada va a traer problemas en su matrimonio, o va a traer problemas en sus hijos, o va a traer problemas en su economía familiar. Empiezas a caer. ¿Por qué? Porque el enemigo, a sabiendas de que cometiste un error y no te arrepentiste, entra como un ejército en tu vida para empezar a destruir todo lo que habías construido anteriormente. Siga conmigo en el versículo 14, por favor. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró
y les quemó incienso. ¿Verdad? Óigame, cuando nosotros ponemos a algo antes que a Dios, no estamos trayendo los ídolos del monte de Seir. No estamos trayendo los dioses que no es Dios mismo y les quemamos incienso ofreciéndole adoración. Cuando yo estoy de primero, cuando el orgulloso, cuando el exaltado por sí mismo está de primero, está adorando su actitud antes que a Dios. Entonces este tipo arrogante vino de la matanza muy contento, muy jiji, muy campeón, y ni siquiera vino a darle la gloria a Dios, sino que trajo los ídolos de sus enemigos que había derrotado y los puso en su casa y puso a adorarlos. Dios mío, auxilio. ¿En qué estamos si hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero su corazón no era recto delante de él? Todo lo que había hecho no valía absolutamente un centavo. Todo lo tiró a tierra. Siga conmigo en el versículo 15. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, escucha esto: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? ¿Por qué si te promovieron en algo, luego vas y entregas tu vida a aquel trabajo por encima de Dios? ¿Por qué le das preeminencia a lo que haces antes de al Dios que te bendijo y te dio aquello? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero mío? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te mate? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Alguien viene con el corazón dispuesto a darnos un consejo. ¿Y a usted quién le dijo que podía decirme nada? Ahora resulta que tengo un montón de consejeros, pero yo soy el que tomo la decisión. Usted lo que está buscando es que le dé un golpe, ¿no? Que mire a ver cómo me lo quito del camino. Y muchas veces uno es como la burra que vio el ángel y se trata de quitar, pero el que va montado en la burra no lo ve y golpea a la burra para que avance, siendo que Dios está poniendo un ángel enfrente para decirte: no lo hagas. Yo lo hago porque me sale de las entrañas, porque creo que es lo correcto. Y le tengo una noticia: no todo lo bueno es lo correcto. No se equivoque, no todo lo bueno es lo correcto. Es que esto me sirve. ¿Ya le consultaste a Dios? Es que esto definitivamente va a aumentar los ingresos de mi casa. ¿Ya le consultaste a Dios? Pero obviamente, si se presenta esta oportunidad, es porque Dios está en el asunto. ¿Ya le consultaste a Dios? ¿Ya le dijiste que eso que está en tu mano podría ser? Vea, muchas veces el Señor te va a dar un dinero. A nosotros nos ha pasado. Y lo tenemos en la casa y de repente Dios dice: para la iglesia. Gracias, pastor. Para la iglesia. Y entonces nosotros decimos: no, ya tenemos esta economía, vamos a comenzar con esto para hacer este proyecto más adelante. Y Dios me pone a mí en el corazón: no, lo quiero para la iglesia. Y le dice ella: es que Dios lo quiere para la iglesia. Entonces nos ponemos de acuerdo en algo que Dios nos está diciendo. Ya. Cuando tú atesoras para ti mismo, estás atesorando juicio para tu casa. El pecado de la arrogancia nubla nuestro entendimiento. Ya no somos capaces de recibir consejo de nadie, ni aún de Dios. Nos convertimos en nuestros propios dioses. La arrogancia me impide escuchar. La arrogancia me impide escuchar.
Dice 1 Samuel 15:23. Escuche esto, agárrese del asiento porque va a temblar. ¿Listo? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Quítese la piedra. Leámoslo otra vez. Porque como pecado de adivinación, ok, vamos en pedazos. Porque como pecado, ok, pecado. Hay un pecado de adivinación, brujería, hechicería, magia blanca, magia negra, magia rosa, magia azul, magia verde, magia transparente. Todo lo que usted quiera. Ay, es que no, yo estaba jugando y me estaban haciendo así, me decían cuántos chiquitos voy a tener, todo eso, y entonces me leyeron así. Ay, pero no, yo estaba jugando cartas y si uno la volteaba era que iba a tener un hombre maravilloso y un hombre blanco, un hombre moreno. Cualquier cosa de esas. Todos esos juegos son puerta a Satanás, son puerta al reino de las tinieblas, porque usted se va entusiasmado con aquello. Uy, sí, 1, 2, 3, 4, 5, uy, sí. Uy, no, ¿para qué tantos? Hubieran sido 2. Todos lo jugamos, pero todas son puertas que hay que tener cuidado, que se abren. Como pecado de adivinación es la rebelión. Ahora, la siguiente parte. Y como ídolos, como dioses, ídolos, como dioses, e idolatría es la obstinación. Vamos a ver. Si yo no soy rebelde ni obstinado, quiere decir que soy sujeto y soy humilde. Vale más que seamos sujetos y humildes que rebeldes y obstinados. Yo no me voy a sujetar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero ¿cuál es la razón? Justamente eso, que como a mí no me dieron la razón, entonces no me voy a sujetar. No me voy a sujetar. Vean, usted viene o yo venimos a pedir consejo. Pedimos consejo pero condicionado. Yo vengo y yo quiero escuchar lo que yo vengo a que me digan, no lo que Dios me viene a decir. Amén. ¿Eso qué significa, iglesia? Que cuando usted venga a pedir consejo, venga lavada su alma completamente. Señor, lo que me vayas a decir, eso haré. Pero ¿por qué tanto tiempo? O sea, ¿por qué tengo que esperar tanto? Si ahí está la solución. ¿Por qué tengo que esperar? Porque yo vengo a escuchar lo que yo quiero escuchar. Cuando tú vengas a consejería y la estés pidiendo, venga a escuchar lo que Dios te va a decir. Y el 95% de las veces no es lo que tú pensabas que ibas a escuchar. La traducción de rebelión. La palabra rebelión viene del hebreo meré. Y meré significa amargura y resentimiento. Así que podemos decir, yo no soy un rebelde, pero si soy un amargado y un resentido, soy un rebelde de acuerdo a esta palabra y la traducción. Quiere decir que los amargados y los rebeldes cometen el pecado de adivinación. Los amargados y resentidos, cometen el pecado de adivinación. Hace unos días le escuché decir a alguien, porque otro se lo había dicho, es que soy un amargado o soy una amargada. Nunca digas algo de esto y que salga de tu boca, nunca lo hagas. Nunca lo hagas. Porque lo que tú dices con tu boca es lo que está en tu corazón. Y de la abundancia del corazón. Si yo soy un resentido, si yo lo vuelvo a ver a él feo porque lo estaba viendo a aquel, pero él creyó que lo estaba viendo a él. Y no, ¿qué le pasa? O sea, y yo vengo y está conversando y no me pone a mí atención. Ve, a mí me ha pasado tantas veces, me ha pasado con ellos. Que yo vengo, se le atraviesa uno, ¿qué? ¿Está bien? Vuelvo, se le atraviesa otro. Vuelvo, 3. Entonces yo digo, no, Señor, está bien, otro día.
Pero yo no me voy con el resentimiento de que no me quisieron poner atención. Es que no me podían poner atención. ¿Mm? Ahora, salgamos de la iglesia, vete a tu casa. Hay esposas resentidas y esposos resentidos por, mire, cosas insignificantes. Y hacemos de las cosas insignificantes un cañón insalvable en la relación entre el esposo y la esposa. Y empezamos a hablar de cosas que cuando uno las escucha uno dice, pero son insignificancias. Pero ha sido tanto el pleito, tanto el pereque, tanto el resentimiento, que se ha abierto un cañón. Y ya pelean por más cosas. Cualquier cosa provoca una pelea. ¿Mm? De manera, hijos e hijas queridas, que si usted cree que es un amargado, renuncie a eso hoy. Si usted es un resentido, renuncia a eso hoy. El principio del cambio no es cambia mi entorno para cambiar yo. Cambio yo y cambia mi entorno. Es que me siguen diciendo cosas. ¿A usted qué le importa? Usted cambie de actitud. Usted para usted. Cambie usted y el mundo alrededor cambia. Se lo garantizo, mire, 1 más 1 es 3, no, 1 más 1 es 2. Usted cambia y todo alrededor cambia. No esperes a que cambie el otro, nunca va a ocurrir. Nunca. Cambia tú primero. Traducción de obstinación. La traducción de obstinación viene del hebreo patzar, que significa aferrarme. Escuche, quiere decir que los tercos, cabezones y testarudos son idólatras. Los tercos, cabezones y testarudos somos idólatras. Cuando usted se aferra a algo y dice, así es, se reviente quien se reviente, por aquí voy, no me importa, estás cayendo en idolatría. Un amargado, un resentido y un cabezón acarrean maldición. Me salió en verso y sin ningún esfuerzo, se notó, ¿verdad? ¡Yes! Y ya no se lo repito, pues se me olvidó. Para mí esto fue tan impactante cuando yo leí este pedazo de la palabra, porque yo decía, siempre lo he leído, sí, que como pecado de adivinación es la rebeldía y como idolatría e ídolos la obstinación. Pero iglesia, le insto, le digo, le informo, le suplico y le aconsejo fuertemente que agarre la palabra y no solo le pase por encima, léala y estúdiela. No espere a que alguien venga a decírsela aquí, porque sí nos hemos dado cuenta que hay muchos de los que estamos aquí que no conocen nada de la palabra. Lo poquito que escuchan a un domingo. Cualquiera le puede meter 10 con hueco. Estudie la palabra. Segunda de Crónicas 25:20. Téngame un poquititico de paciencia, por favor. Trataré de terminar ya en unos 15 minutos. Segunda de Crónicas 25:20. Mas Amasías, ¿qué dice? Mas Amasías, ¿qué? Porque era la voluntad de Dios que lo quería entregar en manos de sus enemigos a causa de su pecado, ¿verdad? Por cuanto había buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, paréntesis. Como Amasías le había ganado a aquella gente y había matado a 10,000 y despeñado a otros 10, y como los mercenarios de Israel se habían metido en las tierras de Judá, entonces a Amasías se le ocurrió que como había ganado esa batalla, podía enfrentarse a un reino mayor que él. Entonces le dijo al rey de Israel, veámonos las caras, papito, a ver quién puede más. Y el rey de Israel le decía, Amasías, estése tranquilo, papito, váyase para su casa, porque usted jamás podrá ganarme. Pero como el orgulloso y el soberbio se le nublan los ojos y los oídos y no escucha consejo de nadie, dijo, pues voy y voy y voy. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, y Amasías, rey de Judá, en batalla en Bet-Semes, la cual está en Judá.
Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y escuche esto y subráyelo. Y el rey de Israel, Joás, derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Y asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en la casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles, y después volvió a Samaria. El comienzo del fin. Amasías no quiso oír. Nosotros decimos en el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el que mora bajo la sombra del Omnipotente? El que habita. Vamos en pedacitos. El que habita al abrigo del Altísimo. O sea, usted y yo tenemos que estar debajo del abrigo del Altísimo para que todo lo demás funcione. La arrogancia se pasa por generaciones. La arrogancia se pasa por generaciones. Le paso a contar. Resulta que el papá de Amasías se llamaba también Joás, pero era otro Joás, ¿verdad? Luego su hijo Amasías y su nieto, el nieto de Joás, o sea, el hijo de Amasías, Usías. ¿Entendieron el trabalenguas? Joás, Amasías y Usías. Es importante que entendamos que la arrogancia se pasa por generaciones y que nosotros debemos de cortar eso en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que ser liberados en el nombre de Jesús, porque si mi padre era arrogante, yo lo voy a hacer, pero yo en Cristo soy nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todas. Pero estos tres, tanto el padre como el hijo y el abuelo, padecían de lo mismo. Vamos a ver un segundo al abuelo. Segunda de Crónicas 24:1. Vamos a ver algunos, no están todos seguidos porque no es la información que necesito, solo unos cuantos. Segunda de Crónicas 24:1. Dice: de 7 años era Joás, el papá de Amasías, cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su mamita fue Sibia de Berseba. El 2 dice: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. ¿Quién era Joiada? Joiada era el sumo sacerdote. Cuando el rey anterior murió, el chiquito de 7 años quedó ahí. Entonces el sacerdote lo tomó y se hizo tutor de ese niño. ¿Ok? Entonces el sacerdote Joiada lo llevó, lo instruyó, le habló de la palabra, le daba consejos, y el muchachito iba creciendo, iba haciendo todo lo que el hombre le había aconsejado. Maravilloso. Era un rey increíble. Hasta ahí estábamos bien. Lea conmigo ahí mismo en 24, pero el 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. ¿Ok? Vamos al 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. 18. Y entonces desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos, ¿cuál es la característica del arrogante? Versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, contra el profeta, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande.
Ese era el abuelo. Muy bien al principio. Murió el que lo estaba entrenando. Vinieron los príncipes y le dieron adoración. Y a él se le subió a la cabeza. Dios no lo destruye en el momento, sino que le manda a alguien y le dice: ven acá, tengo algo que decirte. Estás haciendo mal. A mí me importa lo que me digas. Y entonces mandó a matarlo, lo apedrearon. Porque el soberbio, el orgulloso y el arrogante no oye. ¿Cómo está tu oído, iglesia? ¿Cómo está tu oído? ¿Tiene un taco de cera? Hay que trabajar tu oído, iglesia. Ojalá fuera cera espiritual, es cera de pecado. El pecado impide que tú oigas el consejo. Ya vimos al famoso Amasías, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver al nieto. El nieto se llamaba Uzías. Venga conmigo a 2 de Crónicas 26:4. Segunda de Crónicas 26:4 dice, hablando de Uzías: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. El 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová. Ok, voy de nuevo. Y en estos días en que buscó a Jehová, quiere decir que si yo busco a Jehová, no es al revés, ¿verdad? Yo soy prosperado y después lo busco. Yo busco a Jehová y Él me prospera. Dijimos que el año 2016 era un año de prosperidad. Y no como un estribillo cansado, aburrido, cursi y cliché, sino como una realidad. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busca primero a Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Todas, 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 todas. Diga todas. Diga todas para mí. Yo buscaré a Dios de primeramente, y todas estas cosas vendrán a mí. Versículo 7. Dios le ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitan en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama. Hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho, ¿qué? Altamente poderoso. Versículo 16. Mas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Yo le voy a explicar esto para darles la última parte ya de esta enseñanza. Se divulgó su fama, la fama de Uzías, pero no pudo manejar la fama. Sabe que nosotros no podemos manejar la fama le pertenece a Él. Y si alguna cosa se me diera, la llevaré al Calvario. Cualquier cosa que te dé y te haga famoso, porque los hijos de Dios somos y seremos famosos para este mundo, porque tenemos algo diferente que ofrecerle a este mundo que se está pudriendo. Seremos famosos, reconocidos, pero cada vez que alguien te diga algo, llévalo al Calvario, para que Dios te dé más. ¿Sí o no? Si Dios me da algo y yo no lo llevo al Calvario, no me va a dar más, porque aún lo que tienes te será quitado. Dice la palabra. Acuérdense del talento. ¿Qué dijo el del talento? Que como yo sabía que usted era un hombre que ciega donde no ha sembrado y que recoge donde no ha hecho nada, entonces escondí, aquí está lo suyo. Soberbio, aún lo que tienes te lo voy a quitar.
Usías quería no solamente el poder político, también quería el poder religioso. Quería gobernar en todas las áreas. Quería ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Pero en ese tiempo no se podía ser rey y sacerdote. Había sacerdote y había rey. Dios le había prosperado en el poder político para que se sujetara en el poder religioso a la voz de Dios. Pero cuando él llegó, él se puso como un sacerdote y trajo el incensario para quemar incienso delante de Dios. Eso era un emblema para los que lo veían de, wow, Usías es sacerdote, es la voz de Dios. Yo oigo la voz de Dios. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado, pero sí le tengo una noticia lindísima. Dice la palabra que nosotros ahora somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Usted en su persona reina físicamente y reina en el Espíritu para Él. Somos sacerdotes que sí escuchamos su voz. Y que tenemos el poder en este mundo, porque todo cuanto pidieres te será hecho. El que toca, se le abre. El que pide, se le da. Amén. Ok, vamos entonces a cerrar acá. Segunda de Crónicas 26, 19. Segunda de Crónicas 26, 19 dice: entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. En el mismo sitio donde ibas a ser soberbio y orgulloso, ahí fuiste humillado, Usías. No somos humillados lejos del sitio donde nos enaltecimos. Somos humillados en el sitio donde nos enaltecimos. Cuando somos humildes de corazón y nos sujetamos a su palabra y a sus autoridades delegadas, su bendición no se deja esperar. Nos prepara para lo mejor y Él es quien nos pone en autoridad y dominio. Voy a contarles de otro personaje. Este personaje soberbio era rey en Babilonia. Su nombre era Nabucodonosor. Trate de decirlo al revés, no se puede. Su nombre era Nabucodonosor. Nabucodonosor, cuando vio la grandeza de su reino, dijo lo siguiente. Dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Iglesia amada, voy a casi a terminar. Lo que Dios te da, devuélvele la gloria a Dios. Nunca digas mi trabajo, mi casa, mi carro, mis finanzas, mi poder. Di el poder que Dios me ha dado. La casa que Dios me otorgó y yo soy administrador. El carro que Dios me ha dado lo cuido porque es de Él, le pertenece a Él y a su casa. Las finanzas no son mías porque Él me ha bendecido para que yo pueda devolver de lo que Él me ha dado. Pero nunca digas mi. Mi esposa le puso a nuestra casa Betel, casa de Dios. Y cuando nosotros compramos nuestra casa, porque Dios nos permitió adquirirla, nosotros oramos y dijimos: esta es tu casa. Nosotros solamente vamos a administrarla. Y será para tu servicio, para que los hermanos vengan y encuentren refrigerio y bendición en esta casa. Así que no es mi casa. Pero el amigo, después de que dijo esto, le sucedió una cosa terrible. Dice, estoy leyendo en el libro de Daniel, aún estaba la palabra en la boca del rey. Para los que quieren leerlo después, está en Daniel 4:29. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo así: Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti.
Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da al que Él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las uñas de las aves. El rey Nabucodonosor, el rey más grande de Oriente, parecía un becerro llevando agua ahí en el campo. Iglesia, ¿quieres que Dios te ponga en esa condición? Yo no quiero. Yo no quiero. Yo la verdad no quiero. ¿Será que sea necesario que Dios nos humille delante de los hombres para que nuestra razón sea restablecida? Yo no quiero. Dice que después de 7 años, Nabucodonosor hizo así, estaba rumiando e hizo así, y tuvo un destello de razón y dijo: Señor, te reconozco que tú eres Dios. Y en ese mismo momento dice que su razón le fue restablecida. Y su reino le fue restablecido nuevamente. Pero reconoció que Dios era Dios, que no era ni su reino, ni su majestad, ni su poder, sino el reino de Dios, la majestad de Dios y el poder de Dios. Pero será necesario que nosotros comamos como una vaca. Al que le toca, pero yo no quisiera que le tocara a ninguno. Hay 2 maneras para aprender. Una por obediencia y otra por arrastramiento. ¿Cuál quieres? Obediencia. Quiero terminar ahí. Dice la palabra: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y humilde. ¿No cree que nosotros deberíamos de hacer lo mismo? ¿Usted quisiera ponerse en pie en este momento? Y cerrar sus ojos. Un instante. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para orar. Sí, mi Dios. Un corazón para servir. Señor, hemos visto, mi Dios, que los arrogantes no van a ningún lado bueno. Si nuestro corazón, Señor, ha tenido arrogancia, soberbia y orgullo, para adorar. en este momento queremos entregártelo. Quebrantado, Señor, como polvo.